El día de hoy vamos a quisiera presentarles una nueva serie de sermones que vamos a tener en los siguientes meses. Esta serie se titula Simple. Así se va a titular la serie, Simple. Y vamos a ver a través de estos meses 3 palabras: sigue, permanece y ve. Son las 3 palabras que vamos a estar estudiando durante los siguientes meses. ¿Y por qué vamos a hablar de simple? Vivimos en un mundo que pareciera se complica cada vez más. ¿Te ha pasado? A veces no sientes en tu vida como que, se está complicando las cosas. Vamos creciendo en edad y pareciera que se van complicando la salud, o se va complicando los temas en la familia o en la economía, y pareciera que las cosas se van haciendo difíciles. Y vamos a hablar cómo Jesús y cómo la Biblia nos ayuda a ver las cosas de una manera más simple. Y vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar cómo Jesús vino a enseñarnos una visión completamente diferente de Dios, aún de la que muchas veces podemos nosotros mismos comprender hoy en día. En su tiempo Jesús lo que mostró de Dios fue revolucionario. Hoy tenemos el desafío de creer, conozco la Biblia, conozco el mensaje de Jesús, pero aún así a veces complicamos las cosas. Tal vez tú nos estás visitando hoy y piensas en Dios o en la iglesia o en la Biblia y piensas que esto es algo muy difícil de hacer. Seguir a Dios es muy difícil, tengo que hacer muchas cosas, tengo que dejar muchas cosas en mi vida que me cuestan trabajo dejar. Pero hoy vamos a ver, vamos a tratar de estudiar, no lo que yo pienso acerca de cómo es seguir a Dios o a Jesús. No vamos a hablar de lo que pensamos como iglesia que es seguir a Dios. Vamos a tratar de ver qué enseñó Jesús esta mañana. Y nuestra historia con la que vamos a iniciar es Mateo 9:9. Y todas las escrituras vamos a seguirlas también en la pantalla, si no traes Biblia. Pero en Mateo, el primer evangelio, en el capítulo 9, verso 9, encontramos una historia donde el mismo escritor está recordando cómo comenzó su aventura con Jesús. Y esta historia comienza en un día cualquiera, soleado tal vez, en Jerusalén. Este hombre, Mateo, está trabajando, y fíjate lo que dice la Biblia. Dice: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. ¿Tú sabes qué significa el nombre de Mateo? ¿Alguien tiene alguna idea? El nombre de Mateo significa don de Dios, como un regalo de Dios. Eso es lo que significa su nombre. Y para entender un poco el contexto de esta historia, cuando Roma, el pueblo de Israel, era dominado en ese momento por los romanos, como muchos otros pueblos, parte de Europa, parte de África y parte de este lado de la tierra. Así que los israelitas, como muchos otros pueblos, eran dominados y tenían la responsabilidad de pagar impuestos a Roma. Y Roma era muy inteligente. Ellos arrendaban el derecho a ciertas personas de cobrar los impuestos. Así que había gente que compraba ese derecho y se ponía con una mesita y con una silla, así como yo, y se ponía en la entrada de ciertos lugares de la ciudad a cobrar los impuestos. Y uno de estos hombres inteligentes que compraron ese derecho era Mateo. Así que Mateo estaba trabajando, estaba en su mesita, veía a la gente pasar y: venga, para acá, no se vaya, aquí ponga sus impuestos. Oye tú, ¿ya pagaste tus impuestos? Así como cuando nos llega abril y todos estamos tan felices de dar nuestros impuestos, ¿no? Hacemos nuestros taxes. Yo sé que es de los tiempos más felices. Algunos que reciben, no es feliz cuando recibes dinero de regreso. Bueno, en México eso no se ve.
O no pagas tus impuestos o los pagas y nunca ves nada de regreso. Pero siempre es un momento difícil. Entonces, imagínate cómo la gente veía a Mateo. ¿Crees que lo veían con felicidad? Ahí está Mateo, vamos a darle nuestro dinero. No era alguien que quisieras ver. Tú esperabas, espero que se haya muerto para que no esté nadie sentado ahí. Que se haya enfermado por lo menos, voy a ser más compasivo, que se haya enfermado, que no esté ahí. No esperabas que estuviera frente a ti. No era alguien deseable para muchos. En realidad, si leemos la Biblia, puedes darte cuenta que existían varias como categorías de gente malvada. Había los pecadores, que podían ser asesinos, pueden ser violadores, podían ser mentirosos, y existía otra rama, la más baja, los cobradores de impuestos. Entonces, a ellos se les consideraba no solo traidores, porque era alguien del mismo pueblo cobrándole impuestos injustos a tu propia gente, pero aparte, no era solo los impuestos, era que alguien como Mateo tenía que subirle a los impuestos para también vivir de eso. Así que ellos tenían el derecho de decir, a ver, es el impuesto, pero yo necesito tanto. Y ahora, ¿quién determina tus necesidades? Pues tú. Entonces, le subo lo que quiero. Entonces, era muy difícil para la gente tratar con los publicanos o cobradores de impuestos. Entonces, imagínate, dice la Biblia que Jesús iba pasando por allí, ¿y qué hizo? Lo vio. Y eso es algo muy importante de poder ver aquí en la Escritura. Jesús vio a Mateo, pero ¿qué hacemos tú y yo? Realmente vemos, algo que aprecio mucho de conocer de Cristo es que Él sí puede ver el drama que vivimos internamente. Yo sí creo que cuando Jesús vio a Mateo, no lo vio como los demás y como, ay, ¿no? Traidor, peor de los pecadores. Él vio al ser humano detrás de la mesa, sentado en su silla. No vio a alguien que solo estaba cobrando de más, sino veía a alguien tal vez con luchas en su corazón, con una vida normal, con problemas normales, y lo vio. Por eso, en realidad aquí comienza todo una historia de fe, y por eso tenemos hoy el Evangelio de Mateo. ¿Qué tal nosotros? Por ejemplo, cuando vemos a alguien, es muy fácil juzgarlo. ¿Por qué? Por la apariencia. A veces cuando vemos a alguien, realmente no lo vemos, lo estamos juzgando. Así que viene alguien vestido y, oye, ¿no se supone que un predicador trae traje? Por eso. Porque yo sabía todo, 50% de ustedes me estaban juzgando el día de hoy. Que Dios los perdone. Además, ¿por qué se sienta? Pero no venga a ser domingo de bien. Y sabes, crear en nuestra mente ciertas expectativas nos lleva a juzgar a la gente. Si alguien se tatúa, de seguro él tiene una mala vida. O si alguien viene de algún país en específico, y sobre todo de una ciudad en específico, donde yo vivía, era así como no muy buena reputación. Pero mira qué extraño, donde yo vivía en la Ciudad de México no tenía buena reputación. Después me mudé a me he mudado tantas veces, pero donde otras ciudades donde viví, y yo decía, yo viví en tal ciudad, que era muy buena en México. Oh, ¿no? Te tratan diferente. Si tuviera mi traje, o después salgo con otra ropa que no es un traje, luego te tratan diferente. Es bien común eso, porque no nos vemos, solo es muy fácil juzgar. Y eso es lo que me encanta de aprender de Jesús. Jesús pudo ver a Mateo como también nos puede ver a ti y a mí. Y aprender de Jesús, eso es una de las capacidades más grandes. Piensa en algo. ¿Cuál fue el último conflicto que tuviste? El último problema con tu esposa, con tus hijos. Y alguien capaz de ver al otro ser humano es capaz de arreglar un problema sin drama, sin tanto conflicto, o más bien, sin dañarse unos a otros. Alguien que no ve
al otro ser humano, solo es capaz de juzgarlo. Entonces decir, esto lo hiciste porque de seguro me querías dañar, y comenzamos a crear historias. ¿Te has sentado con alguien a tratar de arreglar un problema y comienza a contar la historia? Y la verdad, si todo se resumiera en qué pasó, solo describe qué pasó, qué hiciste, qué sentiste, cosas que hemos estado hablando en los matrimonios, ¿no? Tratando de aprender a comunicarnos mejor. Cuando vemos que con el que estoy hablando también sufre, también se enferma, también tiene necesidades, también tiene debilidades, cuando nos ponemos en el lugar del otro, ¿no es más fácil arreglar un problema? Pero cuando no, solo vemos a la gente, ¿sabes cómo? Como objetos. Objetos que pueden desecharse o usarse. ¿Qué tal tú? ¿Estás viendo a la gente a tu alrededor? ¿Ves, en verdad, ves a tus hijos? ¿Ves a tu esposo? ¿A tu esposo? Solo cuando nos atrevemos a ver, podemos conectarnos unos con otros. Si no, no importa que estés con el ser humano más bello y precioso de todo el mundo, si tú no ves, solo vas a dar a mirar, oh, este le falta tal cosa, ese no es como yo quiero. No importa, no vas a apreciar nada del otro ser humano. Solo nos podemos conectar si vemos. Así que, ¿qué pasó? Jesús se conecta con Mateo, lo ve ahí sentado, y después dice la Biblia en el mismo verso, sígueme, le dijo, sígueme. Entonces imagina la escena, Jesús ahí va caminando, se acerca a Jesús con los apóstoles, tal vez está Pedro, se acercan a la mesa, tenían que pagar el impuesto, y tal vez Pedro pensaba, bueno, ni modo, vamos a tener que pagar, aquí está Mateo, sacando el dinero, y en eso Jesús se le queda viendo a Mateo, y le dice, sígueme. Y entonces Pedro así como, ¿qué te pasa? ¿No ves quién es? ¿No ves a quién le estás hablando? Porque aún es como estarlo poniendo al mismo nivel de los que ya lo estaban siguiendo. Y nosotros con él, tú, él, nosotros. No, eso no tiene sentido. Imagínate por un momento la cara de ellos, así nomás, sígueme. No tienen que pasar por una serie de cosas que hacer. No, ¿sabes qué, Jesús? No, hay que recordarle el Talmud y hay que recordarle el Antiguo Testamento, porque este hombre olvidó todo. Primero que recuerde eso y después que te siga. No, era simple. Mateo, sígueme. Y Jesús, algo increíble es que Jesús no vino a discutir, vino a revelar a Dios. En un momento donde la gente veía a Dios tan lejano, tan místico. Recordemos algo, 3 culturas manejaban la mentalidad del mundo en su época. Uno era la mentalidad romana, cuando que veían a los dioses o a Dios como alguien totalmente fuera de sí muchas veces, alguien obviamente alejado, sin relación con los seres humanos, o cuando tenía relación con ellos era totalmente terrible. Los griegos tenían muchos dioses que eran la mitad a veces humanos o con tendencias humanas y divinas o celestiales, y ellos también eran un relajo muchas veces. La mentalidad judía de un Dios completamente santo, completamente puro, pero también completamente alejado de aquellos que no fueran lo suficientemente santos. ¿Cuál de esas mentalidades crees que ayudaba a la fe de la gente? Cualquiera cargaba, cualquiera confundía. Por eso Jesús, la misión de él fue a revelar al Padre cómo es él. Y sabes, imagínate, ¿te acuerdas qué significa el nombre de Mateo? Don de Dios. Don de Dios. ¿Tú crees que Mateo se sentía, soy un regalo de Dios? Wow, la gente me aprecia como un regalo de Dios. La gente me ama. Imagínate, es Mateo sentado ahí en su mesa, cobrando impuestos, y sí recibía mucho dinero, y tal vez iba a su casa lujosa, pero ¿tú crees que él estaba tal vez lleno, se sentía feliz? No sabemos. Lo que sabemos es que Jesús ve algo en él y le dice, sígueme. Algo que no puedo olvidar, cuando un día antes de yo bautizarme y tomar la decisión de seguir a Jesús,
plenamente. No puedo olvidar, había estado desde un domingo anterior, comencé a estudiar las Escrituras. Había días que veía hasta 2 estudios. Ese último día, el sábado, ya había decidido, me quiero bautizar, quiero seguir a Jesús, quiero entregar mi vida a Él. Pero recuerdo que tenía una duda. La duda era que años atrás, 8 años atrás, comencé a conocer de Dios y de la Biblia en una iglesia pentecostés, donde la meta principal, o no la meta, sino tal vez de las cosas más importantes era los dones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas y otros temas acerca de cómo el Espíritu podía revelarse. Entonces, por mucho tiempo ese fue más mi criterio de estar bien con Dios. Si hablaba en lenguas o si veía milagros o sanidades, eso significaba que el Espíritu estaba en mí. Así que cuando comencé a estudiar la Biblia y me di cuenta, oye, pero aquí como que en esta iglesia no hablan mucho de eso. Aparte yo lo veo hablando mucho en lenguas, aparte de Sammy cuando está ahí hablando, ¿no? O de ciertas, ¿no? Spanglish, no. Lo que yo noté es, no hay esto que yo por mucho tiempo es lo que me ha marcado, lo que creo que importa. Y me acuerdo que comencé a sentirme muy inseguro, comencé a hablar con que era un joven, ¿no? Creo que me llevaba 2 años más, yo tenía 17, tenía 19. Se me queda viendo y yo estaba ya muy inquieto, y de esta persona segura de querer seguir a Jesús, ahora estaba más tratando de discutir este tema. Y me acuerdo que se me queda viendo y me dice, mira, Alberto, por más de 8 años tú has adoptado esta doctrina. Y obviamente él me conocía, y por más de 8 años tú dices que el Espíritu Santo vive en ti y que se muestra a través de las lenguas, pero por 8 años has estado sumergido en estos pecados que no tienen que ver con el Espíritu de Dios. Cuando él me dijo eso fue que cuando caí en cuenta todas las otras escrituras que hablan que el Espíritu Santo, o los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Gozo, paz, paciencia, dominio propio, cosa que yo no tenía en temas de pureza, en temas de decir la verdad, en temas de enojarme porque explotaba en mi carácter. Entonces me di cuenta, en verdad, me he enfocado más en alguna expresión externa, meramente a veces religiosa, que en la transformación que el Espíritu puede hacer de adentro para afuera en una persona. Eso, yo me di cuenta, wow, él no discutió, no se puso a pelear conmigo, fue simple. Y ¿sabes qué es lo que más paz me dio? Me dijo, mira, ¿por qué no ahora intentas de verdad, sigue a Jesús, entrégale tu vida a Él? Y si Dios quiere que tú hables en lengua, si Dios quiere que tú hagas todo lo que tú crees en este momento que puede confundirte, Él lo va a hacer. Pero no hubo discusión, no hubo, y me hizo pensar, wow, necesito conocer más las Escrituras, necesito seguir a Jesús. Y sabes, por eso creo que es simple, porque a veces queremos discutir las cosas. Tal vez Pedro hubiera querido discutir con Jesús, pero ¿cómo él? Yo vine a que la gente me siga para revelarles al Padre. A veces hay muchos temas como este que te digo, es solo un ejemplo. Algo que quiero que sepas, en septiembre vamos a tener todo un mes de estudio acerca del Espíritu Santo. Todo entre semana, los miércoles, vamos a estar estudiando este tema. Porque varios han estado preguntando, bueno, ¿y se pierde el Espíritu? ¿Y cómo se revela el Espíritu? ¿Y qué significa? Vamos a estudiarlo todo un mes para que podamos por lo menos ir adentrándonos y crecer en ese tema. ¿Amén? Pero bueno, sí creo que cualquier tema de Dios no es esencialmente para discutir, es simple cuando hablamos de la salvación. ¿Qué pasó con Mateo? Sigue diciendo la Biblia. Después que le dijo, sígueme, ¿qué hizo Mateo? Mateo se levantó, hizo un lado su mesita, hizo un lado su silla, se levanta y lo siguió. Y sabes, a veces pensamos que tal vez seguir a Jesús requiere un montón de cosas bien difíciles. Tal vez lo que Dios quiere enseñarte hoy es, mira, seguir a mi hijo es simple.
haz a un lado tu silla, tu mesita y solo da el paso. No sé qué sea hoy tu silla y tu mesa. Puede ser la flojera, ¿no? Puede ser simplemente tomar una Biblia y comenzar a leer. Tal vez ese paso puede ser comenzar a ir y congregarte en una iglesia que te enseñe la palabra de Dios más profundamente. Tal vez ese paso puede ser orar. No sé cuál sea el paso, pero te digo algo, no es complicado. Porque para Mateo, hoy tenemos un evangelio, de los evangelios más importantes, solo porque este hombre hizo este acto de pararse y comenzar a seguir a Jesús. Es simple. Y sabes, quiero mostrarte algo. Ahora que estamos hablando, y como decía Sammy, de las Olimpiadas, hay 3 hermanas nuestras o miembros de nuestra iglesia participando hoy en las Olimpiadas. La primera se llama Brittany Borman, que está compitiendo, la segunda Olimpiada que participa está en track and field. Y ella es parte de la Iglesia de Cristo en Los Ángeles. Tenemos también a Tamara Tatam, que ella está participando en el equipo de Canadá en básquetbol. Y ahí tenemos también a ella. Tenemos una adolescente de la iglesia de New Jersey. Ella se llama Sydney y va a correr allá y tiene solo 16 años de edad. Y sabes, tenemos esos hermanos, es increíble. Pero también tenemos otros 6 hermanos guapos, hermosos, que corrimos el maratón de San Francisco hace unas semanas. Y de esos 6, 4 son del sector sur. Amén. Y sabes, algo muy especial, ¿no? La medalla viene. Al recibir ahí la medalla, al terminar la carrera. Este es mi segundo maratón para mí. Como saben, Hilario es como ya tiene 100 maratones, creo, algo así. Y para mí, algo que aprendí al correr esos maratones es, realmente es muy simple. Corres de un punto A a un punto B en menos de 6 horas, 26 millas. ¿Tú crees que es complicado? A ver, no confundamos, por ejemplo, 2 palabras. Simple no quiere decir que es fácil. Simple no es fácil. Es simple. Sinceramente es simple. Te pones, está aquí la línea de salida y te solo un paso sobre el otro hasta llegar. Qué fácil lo pinta. No es fácil, es simple. Lo mismo pasa con Jesús. Es simple. Es dar el primer paso que te puede llevar al segundo paso. Yo me acuerdo, mi primer paso, ¿sabes qué fue? Comenzar a leer la Biblia. Leerla diariamente. Permitir que alguien más estuviera conmigo para profundizar en ella. Mi siguiente paso fue orar cada día. A veces oraba 5 minutos y sentía que había sido una eternidad. Pero el siguiente día fueron 10 minutos y fui creciendo. Mi siguiente paso fue comenzar a hacer cambios en mi carácter y darme cuenta, si estaba conociendo de Jesús y quería seguirlo a Él, Él amaba a la gente, Él aceptaba a la gente. ¿Y sabes quién es la gente más importante, más cercana que puede ver mis cambios? Mi familia. Mi siguiente paso fue comenzar a hablar con mi padre, te lo digo así, hablar con él y darle un beso en la mejilla antes de salir a la escuela. Eso que te digo, a mí me costaba muchísimo. Y dar ese paso, decirle papá te amo, y darle un beso, porque además es como en México somos hombres, ¿no? Somos machos. No lo diga tan pesado. Y darle un beso a otro hombre. Pero es tu papá. Y me acuerdo que hasta mi papá me decía, ¿te pasa algo? ¿Tienes algún problema? Porque era totalmente raro. Pero ese fue mi siguiente paso. Y el otro paso me llevaba al siguiente y al siguiente. Un día me bauticé para seguir a Jesús, como enseñan las Escrituras. Pero eso solo era otro paso
que después cada día tenía que seguir dando. Ahora han pasado casi 21 años y sigo dando pasos. Y si el maratón continúa, y sé que comenzó en un punto A y termina en un punto B que se llama el cielo, la presencia de Dios. Vamos para allá. Es simple, no es fácil. Y sabes, todo esto, el maratón comenzó parándome. El primer paso es parándome antes de las 6 de la mañana para reunirme con 1, 2 hermanos, 3, después fuimos más y comenzar a correr. En 1 de Pedro 2:21 dice la Biblia. 1 de Pedro 2:21. Precisamente a eso han sido llamados, a seguir las huellas de Cristo, que padeció por ustedes, les dejó un modelo que imitar. Y sabes, eso es muy claro. Aún Pedro está hablando aquí. Él dice, ¿para qué hemos sido llamados? ¿Cuál es tu llamado y el mío? Seguir. ¿Seguir qué? El camino que ya nos dejó Jesús. Ahora, ¿eso es complicado? No, porque sabes que tú y yo no tenemos que inventar nada. Dice la Biblia que lo que hay que seguir son las huellas de Jesús. Qué difícil sería, wow, tengo que estar bien con Dios, pero ¿qué tengo que hacer? No sé. Idéatelo tú y ve cómo puedes estar bien con Dios. Qué difícil. Pero no, es tan simple como Jesús ya puso el camino. Ahora, no puedes conocer el camino si no lees la Biblia. Para conocer, bueno, cuáles fueron los pasos de Jesús, ve a la Biblia, estúdiala con este deseo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué puedo hacer yo? Y dice la Escritura, Él nos dejó un modelo que imitar. Entonces, diferencia entre alguien simple y alguien complicado. ¿Alguna vez has conocido a alguien que no le habla a otra persona, que no arregla sus problemas con otros por mucho tiempo? ¿Por años? ¿Aún en la iglesia? Y pueden venir a la iglesia y así como, no, con este, así ni voltea. ¿Conoces? Bueno, sucede. Pero ¿sabes por qué sucede? Porque somos complicados. O porque te estás complicando la vida. ¿Por qué? Jesús, ¿qué pasos nos dio? Uno muy simple. ¿Tienes algo contra tu hermano? ¿Alguien te ha dicho algo o te ha hecho algo que te sientes mal? ¿Alguien ha pecado contra ti? ¿Qué tienes que hacer? Ve donde él y háblale. No donde otro. Pero ¿para qué le hablo? ¿Para pelearme? Eso sí, ¿no? ¿Para qué le hablo? ¿Para decirme todo lo que me ha hecho y tirarle todo lo malo que siento? No, dices para que ganes a tu hermano. Y si no me hace caso, muy simple. Trae a otro para que haya un testigo y ayuden al otro y se arregle. No, pero si no hace caso porque el otro es bien cabeza dura, pues llama a alguien más. Alguien que tenga tal vez más autoridad o alguien que quiera respetar y ayúdense. No, pero ya dice Jesús, ya es muy simple. Si no quiere y no puede estar ahí en medio. Pero es simple. ¿Sabes? Por eso quiero animarte, seguir a Jesús realmente no tiene ninguna complicación. Aún dice la Biblia, de las cosas que más nos dañan son las relaciones personales. Es donde más débiles somos. Alguien nos hace algo, guardamos rencor, seguimos pasando la película, lo que me dijo, lo que me hizo. Y Jesús es muy simple, dice, perdona. Pero me ha hecho varias veces. Tengo un número para ti. ¿Cuántas veces? Como 10. Bueno, perdona 70 veces 100. Que no es multiplicado, es 70 veces. No puedes ni contar. Pero, ok, mira. Y si perdono todo eso, pero la persona sigue maltratándome, tengo algo para ti también. ¿Qué debes hacer con tus enemigos? O sea, lo que te digo es, seguir a Jesús no es el ensueño de que lo sigo y todo se va a arreglar. Me voy a llevar súper bien con todos. No es cierto. No me mientas, eso. Puede ser que hasta gente se vuelva
tu enemigo, se vuelve en contra de ti, que problemas tal vez jamás se resuelvan. Obviamente que tú lo intentes, pero si no, y si alguien es tu enemigo, aún Jesús dice, es muy simple, ámalos. ¿Por qué? Porque ¿qué gana la persona o qué bien hace la persona que ama a los que le aman? Eso lo hacen los pecadores. Eso lo hace cualquier persona. Ama al que te trata mal, eso es amor. Eso es seguirlo. ¿Es complicado? No, es muy simple. ¿Es fácil? No. Depende que quieras cambiar tu forma de pensar y tu corazón. Piensa en alguien hoy, que tengas algo y que quiere Jesús que hagas, te va a funcionar. Aun si al final solo sea simplemente voy a amar a la persona, aunque no venga nada de regreso. Mateo 9:10, ¿qué pasó? Sigamos con la historia. Mateo 9:10. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. ¿Cómo? Jesús le dijo, sígueme a Mateo. No iban a ir a cambiar el mundo, no iban a ir a formar algo revolucionario. ¿Dónde andaban? Lo que nos gusta a todos nosotros. ¿La casa de quién? Además eso es traumático. ¿Cómo Jesús termina siguiendo a Mateo a su casa, no al revés? Pareciera todo tan complejo tal vez para la mente de algunos. Y ahorita vamos a ver a quién se les hizo muy difícil esto, o muy complicado. La idea no era entrenarse, estudiar el Talmud, recordarle a Mateo las leyes como hablábamos, algo más espiritual, una fiesta, una comida. Y sabes, aunque esto era chocante, eso es muy increíble pensar, antes de que Jesús quiera convencerte de entrar a su mundo, Él primero entró al nuestro. Y Jesús le estaba diciendo, sígueme. Pero Jesús estaba dispuesto a entrar en el mundo de Mateo. Y fue a su casa, y conoció a sus amigos, y vio su vida, y pasó tiempo con él. Eso es muy importante, porque a veces queremos que la gente nos entienda, que se ponga en nuestro lugar. La pregunta es, ¿y tú estás entrando al mundo del otro? ¿Y tú entiendes lo que le pasa al otro? ¿Y tú antes de esperar algo de la otra persona te interesaste en lo que siente y necesita? Jesús sí lo hizo. Y por eso pudo crear esta conexión tan grande con sus discípulos. Mateo 9:11 dice, cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Te acuerdas? ¿Cómo hacen la distinción? ¿Por qué comen con ellos y con los pecadores también? Fariseo, ¿saben qué significa la palabra fariseo? ¿Ahí tiene una idea? No, no es religioso, significa apartado o separado, que es como un sinónimo de la palabra para santidad. Entonces, ellos, los fariseos, tenían la meta de un Israel más santo, de un pueblo de Dios más puro. Y esa meta la vivían enseñando las leyes y sobre todo lo que otros maestros que interpretaban las escrituras decían y insistían con los demás. Por eso era chocante. ¿Sabes? Cuando no entendemos al otro es muy fácil malinterpretar las acciones. Por ejemplo, tal vez pensaron, si Jesús se sienta a comer con pecadores y cobradores de impuestos, ¿será que Él acepta su forma de vida? ¿Será que al hacer eso Él está diciendo está bien cómo viven? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que al pasar tiempo con ellos Jesús aceptaba que pecaron? No, solo los estaba amando. Y es muy importante, los pecadores, o más bien los fariseos, estaban juzgando a Jesús y a los pecadores, todo el mundo, porque no comprendían por qué come con ellos. Y esa pregunta, ¿por qué come con ellos?, estaba guardando, no entendemos
en el fondo era, no entiendo lo que haces. ¿Te ha pasado lo mismo tal vez con Dios? No entiendo por qué. Hace poco hablaba con un amigo, estaba muy dolido al escuchar que otro hermano, hoy su hijo lo estaban en esos días operando porque le detectaron un tumor en el corazón a un niño de 11 años y le daban 20%, con muy pocas probabilidades de vida. Y sabes, me decía, ¿por qué? ¿Te ha pasado preguntarte por qué? Ya. No entiendo, no entiendo, Dios, por qué permites tal cosa. No entiendo por qué esto sucede. En tus ojos, ¿por qué? Y sabes, a veces no hay una respuesta sencilla para eso. Y el que la quiera dar, cuidado, porque podemos atrevernos a decir cosas que no entendemos. Lo que voy es que el miedo no te detenga. Muchas veces por miedo no seguimos a Jesús. Por miedo a no entender, por miedo a esto es muy diferente, por miedo a no estoy acostumbrado a esto. Puedes ser un súper pecador y sentirte soy muy malo y la verdad es de que yo no merezco, pero ahí vemos a Jesús conviviendo con ellos para ganarlos a ellos. O puedes ser alguien que ha pasado mucho tiempo en la fe, bautizado, esforzando de todos sus días por ser justo y santo, y tal vez es muy fácil ahora criticar a los que no lo hacen, a los tibios, a los mundanos, a los que no se comprometen. En donde estés, a los dos nos puede llevar el miedo a alejarnos de Jesús. Y mira Mateo 9:12, al oír esto Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Jesús estaba diciéndole sanos ¿a quién? A los fariseos. ¿Por qué? Porque un hombre sano, ¿sabes a quién no visita? Al doctor. Y te aseguro algo, aunque estés enfermo, a veces tampoco vas al doctor. Te sientes mal y te dicen, vamos al doctor, mi amor. No, mira, nada más un tecito y ya con eso. Porque sientes, no tengo la necesidad. Ahora, ¿conoces gente que visita tanto a su médico que son súper amigos? En México hay un doctor que ha atendido a mi familia desde que yo nací. Pues vamos a visitarlo y se cuentan todos, es el doctor de la familia. Pero sabes, no tendríamos relación con ese hombre si mis papás no reconocieran, necesitamos y necesito tal cosa y mi hijo necesita. Tú y yo no podemos tener una relación con Cristo ni con Dios si no reconocemos que algo anda mal. Solo los sanos son las personas que dicen, yo no necesito doctor, yo no visito. ¿Qué tal tú? ¿Te sientes sano o más bien sabes sí hay áreas de mi vida que necesitan ayuda? Mateo 9:13. Jesús le responde o sigue hablando con ellos. Dice, pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino, amén, a pecadores. Qué bueno, papi. Estar en paz con Dios no es difícil. En realidad es simple. Y Jesús llega al final de esta historia, en esta fiesta con Mateo, y sabemos que había, dice la Biblia, pecadores, los amigos. ¿Quiénes creen que eran los amigos de Mateo? Súper bien portados. Me imagino llegando en sus motos ahí, ¿no? Algunos tatuados, algunos como, mira lo que me compré, este caballo nuevo con los impuestos que subí a mi pueblo. Un camello. Tal vez algunos drogándose o fumando, tomando. Y no me imagino, si había mujeres, no me imagino, ¿no? Vestidas de una forma súper casta y pura y recatada. Yo no me imagino esa fiesta como nuestras fiestas en primer lugar. Esa fiesta es como varias en las que estuvimos nosotros, o amigos que tuvimos, o que fuimos nosotros.
Para Jesús no había ningún choque, simplemente era la gente con necesidades, con sueños, con problemas y sobre todo con la necesidad de ser salvos. Ahora, alguno me diría, ten cuidado, Alberto, porque si no algunos van a empezar a irse a lugares a decir, vengo a salvar. No, para allá no voy. Sabemos que no estamos hablando de eso. Pero lo que voy es, estos fariseos que también estaban allí, que ya habían juzgado a todo mundo, no veían a la gente, los habían juzgado. Jesús les dice, vayan y aprendan. Y se va hacia una escritura que está en realidad en Oseas 6. En Oseas 6:6 podemos ver la última escritura. Y es ahí donde se refirió Jesús lo siguiente: lo que pido de ustedes es, ¿qué pide Dios? Amor, y no sacrificios. Pero ¿qué más pide? Conocimiento de Dios y no holocaustos. Esta escritura, Jesús se va más allá. ¿Te acuerdas? Los fariseos usaban escrituras de personas que interpretaban la ley, que se llamaban los escribas o los rabinos, gente que interpretaba. Pero Jesús se va atrás de eso y les dice, a ver, ustedes están muy basados en lo que otros piensan de lo que la Biblia dice. Pero Jesús se va a la fuente original y les dice, lo que de verdad Dios quiere es que amen, que amemos y que lo conozcamos a Él. Con esto quiero animarte, si tú nos estás visitando, a veces, o aún nosotros, ¿cuántas veces nos conformamos con, es que mi abuelita dijo de lo que la Biblia dice? O es que mis papás piensan que, tengo un amigo que dice que Jesús es. ¿Sabes qué? No te conformes con lo que otros interpretan de la Biblia. Queremos animarte a que vayas tú a la fuente original, porque en la fuente original dice cosas como esta: quiero que ames, y no solo digas, mira cuánto dinero doy a mi iglesia, o mira cuántas cosas hago. Ama a la gente, o mira, yo me he sacrificado tanto. ¿Y conoces a Dios? Todos cometemos a veces el error de querer controlarlo todo. ¿Conoces a alguien que sea muy controlador? Y quiere controlarlo todo, a las personas, las situaciones. Y si algo se sale de control, ¿qué hacen las personas que quieren controlarlo todo? No, se enojan, se desesperan. Pero ¿sabes cuál es la raíz del querer controlarlo todo? ¿Cuál crees que sea? El miedo, la inseguridad. Así que tampoco juzguemos a los fariseos. Los fariseos son las clásicas personas hoy que quieren controlarlo todo, no porque sean malas personas, sino porque ustedes tienen el miedo de que si la gente no hace lo que yo creo o lo que debería hacerse, tal vez las cosas van a salir muy mal. Entonces hay que presionar a todos para que hagan esto. Solo tenían miedo porque quieren también agradar a Dios. No importa de qué lado estés. La gente pecadora no se acercaba a Dios porque tenían miedo de no ser tan justos. Si hoy tienes miedo de lo que sea, sientes que no vas a poder dejar un pecado, crees que es muy duro seguir a Jesús, tienes miedo de fallar, ese es el miedo más común. Si comienzo voy a fallar. Te voy a decir algo de una vez, vas a fallar. Es cuando te casas. ¿Cuántos casados hay aquí? Súper felices. Solteros, aprendan de los casados, están reventando de felicidad. Así somos nosotros, así, orgullosos de estar casados. Como sea, cuando te casas, ¿no hay hombres que hasta lloran cuando va entrando la esposa? Hermosa. Pero lloro todavía. Algunos lloran de miedo, no creo. Nunca había pensado en eso. Siempre pensé que era por felicidad, pero hoy me has roto toda mi ilusión. Pues imagínate, yo mismo, yo me consideré, pero toda la ilusión, y viendo,
se ven así uno al otro y Está falsa hoy. la mirada y promete, sí, prometo, te juro que te voy a... Y toda la ilusión, al siguiente día peleándose. En la luna de miel. A lo que digo es, todos hacemos promesas, todos hacemos cosas porque tenemos una ilusión de algo. Pero que el miedo no te detenga. Y sabes, todo el mundo sigue a alguien. Aquí el problema no es acerca de esta palabra de seguir a Jesús. En realidad tú sigues a alguien. Si hoy habláramos de fútbol americano, ¿a quién sigues? Los Patriots. Si habláramos de soccer, si habláramos de un artista, y ves que hay Marc Anthony, ¿no? Y a lo que voy es, todos seguimos a alguien o a algo, trabajo, dinero, placeres. El problema no es seguir. Quiero dejarte con esto. La gran definición hoy es a quién vas a seguir. Porque eso lo cambia todo. El que sigue el dinero va a hacer lo que sea por el dinero. El que sigue el placer va a hacer lo que sea. El que cree que tener un ser humano al lado le va a cambiar la vida, pregúntale a los casados. Y te va a decir, no es cierto. Estoy con alguien porque lo amo, no porque va a cambiar mi vida. A lo que voy es, a quien sigas va a definirlo todo. Mi invitación es, que en este inicio de esta serie, es que sigas a Jesús. La siguiente semana seguiremos hablando de qué implica, que ya diste un paso, si quieres darlo, qué va a implicar después. Acompáñame a orar para cerrar ese sermón. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias por esta mañana. Gracias por darnos el privilegio de venir, de reunirnos, pero sobre todo de entender que estar a tu lado y que seguir a Jesús es simple. Señor, gracias porque de verdad creo que a veces hemos complicado mucho las cosas. Padre, haciendo tantas religiones, nos hemos dividido tanto porque nos enfocamos en las cosas que nos gustan o no nos gustan y dejamos de seguirte a ti. Señor, aún perdón si personas han creído que es difícil a causa de personas como yo que se paran en un púlpito y tal vez por no saber explicar bien o por estar confundidos. Señor, a veces no hemos hecho que la gente entienda que es simple y que es grandioso. Perdón, Señor. Yo te pido, Padre, que hoy todos salgamos con esta convicción de que, Padre, seguir a Jesús es transformador, es poderoso. Lo fue para Mateo, un hombre que simplemente movió su silla, su mesa, hizo a un lado lo que eso incluía y siguió a Jesús. Y hoy es un héroe de la fe, hoy sigue transformando vidas a través de su mensaje. Señor, permítenos ser igual, permítenos ser como Mateo y sobre todo ser como Jesús. Gracias, acompáñanos hoy, el resto de esta tarde, de esta semana, y es en Jesús quien yo oro y pido todo esto. Amén. Dios les bendiga.